¡El campeón! Daniel, ¿Qué? ¿quieres internarte? Bueno, está bien que me internen, pero que no me inyecten ni me aten a la cama. Estoy experimentando, ojalá sea de mi parte por primera y última vez, el hecho de no desvanecerme dentro de lo que es el tratamiento ambulatorio. El hospital ya es parte del pasado. No creo que vuelva al hospital. Creo que está en la convicción de uno que uno puede y uno puede salir y hay un mundo de posibilidades afuera que todos tenemos dones y talentos y todos tenemos la posibilidad de atrapar lo inalcanzable. Bienvenidos a una nueva charla destacada. Hoy nos acompañan dos productoras, estamos con Laura Luganos y Laura Lago, productoras de Los Fuegos Internos, Inner Fire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Sí, Bien. la verdad que sí. Cuéntenos un poquito qué es Los Fuegos Internos. Bueno, es una película, un largometraje escrito y documental, escrito y protagonizado por 3 personas que vivieron la internación en un hospital psiquiátrico y que vivieron la externación también. Y ellos en el documental cuentan su peripecia, su historia de vida y también la historia de la amistad que los unió durante todo ese trayecto. Ellos no se conocían antes y se conocieron internados. La película refleja, en algún aspecto, cuenta eso. ¿Cómo nace la idea de llevar esto al cine, a un documental? ¿Cuál es la idea que querían hacer ver? Bueno, un poco sale del mismo colectivo de arte que somos, el Cisne del Arte, que ya de por sí venía realizando distintos proyectos artísticos variados, desde libros, muestras de pintura y demás. Esto es tomado corregime Lau, que Sí. estuviste en Coso, surge de una charla de uno de los protagonistas con su psicólogo, Alberto Justo, que se les ocurre o sugiere armar una historia con el lenguaje audiovisual, porque previamente el protagonista hacía, digamos, Germán filmaba, y surge como esta idea incipiente que fue después tomada por el Cisne para llevarla a cabo. Después la segunda pregunta era... No, ¿y qué es lo que quieren visualizar? Está buena la pregunta. Está buenísima la pregunta. Nos exige capaz sintetizar algunas cosas del proceso. La peli, digamos, el guión fue una construcción colectiva en donde fuimos haciendo distintos talleres con los protagonistas y otros usuarios que también, digamos, participaron de la escritura, y fue un poco ahí ir viendo ellos qué querían contar de sus historias y qué queríamos contar del hospital en general, digamos, de cómo... Entonces ahí fue como
más colectivo, siempre respetando, digamos, la perspectiva de los protagonistas, que son los que vivieron, digamos, esa experiencia. Entonces fue un trabajo de ir, bueno, conduciendo, viendo, armando ahí el marco para que se pueda hacer el guión, digamos. El guión fue hecho en base a cosas que contaban los internos. Los actores son los internos, son actores... Son ellos mismos. Ellos mismos. Sí, ahí como bien contás vos, Lauri, la historia parte de una idea, de un saber hacer de uno de ellos y de esta elección de qué contar sobre esta historia de amistad de 3 personas. Y ellos mismos hicieron el guión junto con otros, pero fundamentalmente ellos con su perspectiva y sus palabras y sus imágenes y sus relatos. Y en algún momento llegamos a la pregunta de proceso, de decir, bueno, ¿cómo lo pasamos a audiovisual, digamos? ¿Cómo hacemos el rodaje? Si se actúa, si no. Digamos, creo que la idea era que ellos lo actuaran, pero nosotros trabajamos en este colectivo artístico, trabajamos pautando entre todos qué se quiere hacer y también cómo se quiere hacer, para dar lugar justamente a lo de cada uno. Y ellos quisieron, aparte, bueno, es sobre la vida de cada uno de ellos, historias que tienen puntos de críticos, como la de todo el mundo, pero los de ellos en particular se iba a abordar eso, porque ellos decidieron contar parte de eso, y a su vez que lo tuvieran que actuar, demanda algo al sujeto, a cada uno, emocionalmente, que bueno, puede estar bueno o no. Entonces la pregunta esa tenía que estar más allá de los deseos que tuviéramos o de que caía medio de suyo que ellos la iban a actuar. Entonces fue un momento también de reflexión y ellos decidieron que sí, que la querían actuar y bueno, y también la pregunta, en un momento también al armar el guión y a su vez pasar al rodaje, en ese momento de pasar al rodaje, también era cuál iba a ser el tratamiento estético. Bueno, ellos la iban a actuar en primera persona, que después hay ahí alguna cosa particular que surgió, pero bueno, básicamente es eso. Y luego en el tratamiento estético, también que ellos tomaran que pudiéramos entre todos abordar cómo eso iba a ser contado de manera audiovisual. Como ellos la actuaban, los demás cubrimos roles que son más de detrás de cámara. Claro. Que también había deseo de hacer eso, ¿no? Como que estaban los deseos, pero le dimos lugar a que ellos se pudieran expresar, ¿no? Eso por ahí es como lo de creación colectiva también en ese punto. Sí. Así que ellos mismos cuentan sus historias, lo cual resulta en algún punto novedoso, porque no hay tanto material donde las mismas personas que vivieron la internación cuenten eso de manera primera persona. Claro, debe ser un documental fuerte, interesante, lindo para ver. ¿Fue grabado, filmado íntegramente acá en La Plata? Sí, La Plata y sus alrededores, digamos, sí. Sí, tuvimos, sobre todo, varias locaciones, que bueno, también eso involucró, digamos, hacer red con distintos espacios y demás que nos facilitaron, digamos, algunos lugares, pero sí, la mayoría fue filmado acá en La Plata. ¿Y cómo es más allá del guión, de lo que dicen, hacer un formato audiovisual con gente que por ahí nunca actuó? ¿Qué experiencia fue para ustedes? ¿Cómo se comportaron ellos como actores? Y fue una sorpresa increíble, la verdad que en ese sentido como que superó nuestras expectativas ampliamente. Obviamente siempre esta cuestión abría el trabajo y el diálogo ahí, decir, bueno, si bien era una historia acerca de sus vidas, en algún punto los relatos, por más que se basen en hechos verídicos, son una ficción en sí misma. Entonces poder generar esa distancia posible para que no se sobrevenga como una cuestión de volver a pasar por
por lugares incómodos y poder trabajar esa distancia que te permite como actuar y poder jugar en esos roles. Entonces, pero los chicos... Bien. Muy bien, sí. Pienso que también en este punto, habría que también preguntarle a ellos, a ver, bueno, algo lo han expresado en varias ocasiones donde ellos hablan de la película. También teníamos una práctica de, digamos, ellos son personas que tenían una trayectoria de trabajo artístico. Dentro de, por ejemplo, uno era escritor antes de conocernos, otro le gustaba la música, o habían hecho radio, tenían en sus vidas escritura, bueno. Y a su vez también una trayectoria dentro de, cuando nosotros nos conocemos, en este colectivo, en el Cine del Arte, que es un dispositivo que va por la vía de lo artístico, y es un grupo que ya se conocía. Entonces habíamos pasado por muchas, ¿no?, instancias también, algunas de actuación o en algún taller que ha sucedido, de expresión corporal, pero sobre todo de la escena social también, de mostrar las producciones, de salir a dar alguna nota. Había todo un trabajo previo que pienso, de mi punto de vista, que nos colaboró en el momento de, como dice Laurita, ese momento clave, de decir, bueno, esto es una ficción basada en hechos reales, y el actor la va a interpretar, es el que la vivió, pero sigue siendo una ficción. Y también agrego a esto porque me quedo pensando, hubo un tratamiento distinto en las tres historias, porque se encontraban de distinta manera cada uno en la manera de cómo contarla. La historia de Daniel quizás sí fue mucho más cinematográfica en el sentido de que él guionó, quería actuar, así se armaba la escena. Y quizá con la historia de los otros personajes fue sucediendo de otra manera. Miguel, por ejemplo, tiene como... Nos dimos cuenta que era mucho más... encontrábamos mucho más de historia en capaz cuestiones más espontáneas que surgían de relatos así, que una cuestión más armada de actuación así más tradicional. Entonces, y Jorge, por ejemplo, se encontraba con el lenguaje de la expresión corporal y eso pudimos incluir ese lenguaje en la película. Entonces, cada historia, digamos, como en la actuación y en la representación tuvo su particularidad. Pero su condimento especial. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este documental? Acá en nuestra casa. Y arrancó a fin del 2012 con la idea, la propuesta. En el 2013 rodamos, con una beca también que conseguimos para ser parte del proceso, ¿no? Y se el proceso del guión, y se filmó. Sí, 8 años. 8 años. 8 años. Si bien hubo un parate en el medio, de todas maneras seguíamos haciendo cosas ya de edición y buscando un poco más de recursos. Hubo un cierto parate, pero sí, son 8 años. ¿Y cómo fue cuando llega el momento de decir, bueno, hoy sale a la luz, hoy se estrena, hoy lo ven por primera vez? ¿Cómo fue ese momento? Corríjame si estoy equivocado, creo que fue en el hospital de Alejandro Korn. Sí, ese podemos decir que fue el estreno oficial. Ya veníamos teniendo instancias, por supuesto que veníamos viendo la película muchas veces, por cuestiones técnicas de corrección y demás, con todo el equipo, digamos, con ellos, tuvimos distintas instancias de visionados para hablar de cómo estructurar el documental y demás, entonces como que eso fue más gradual, digamos, pero sí, la salida a la luz, de decir, bueno, esta es la película que no tiene modificaciones, que es como el producto final fue en el hospital. Sí. ¿Y qué tal? Después de 8 años. Y fue muy emocionante, sí, creo fue muy que coincidimos. Y además, bueno, fueron 2 de los protagonistas, varios de los guionistas, estuvimos casi todos ahí, porque es un equipo grande. Bueno, una de las directoras no estaba, porque estaba de viaje en Ecuador.
Pero bueno, y fue un encuentro con esa locación, porque nosotros filmamos en el hospital, en la sala de internación, donde sucedieron los hechos, y también en el teatro donde se presentó, en el Pueblo de los Feudos, Que es el teatro del hospital. que es el teatro del hospital, en ese lugar también filmamos, y fueron muchos trabajadores del hospital y militantes también, que nos fueron acompañando en todo ese proceso, es decir, nos preguntaban, o sea, fue muy emocionante ver cómo también una manera de devolverle a todos estos personas y colectivos esa mirada que nos, por lo menos es mi sensación, que nos mantuvo durante estos 8 años entusiasmados para seguir. Entonces eso fue un momento especial. Sí, aparte era como una evolución importante para nosotros, porque son las personas que están viviendo ahí, trabajando todos los días, entonces como bueno, es lo que produjera ahí, que suscitara era importante, digamos, porque bueno, era medio una prueba de fuego para... Sí. Fue un lindo bautismo, digamos. Claro. Sí. Bautismo de fuego. Bautismo de fuego, totalmente. inviernos. Nace la idea, allá por el 2012, 8 años, sale a la luz y llega la posibilidad de Francia, Bolivia, ahora un congreso. ¿Cómo las tomó eso? ¿Qué sintieron? Hay algo que todavía yo por lo menos no termino de dimensionar. Creo que es como algo también hace tanto tiempo que vamos y este documental está como asignado ya por una potencia, como que tiene que salir porque se dieron muchas condiciones muy de mucha suerte también para que esto se pudiera realizar. La verdad que queremos que el documental viaje por todo el mundo, que se conozca. Yo todavía es como que lo estoy procesando. No de caer. Sí, y bueno, nosotros hicimos el recorrido de, digamos, una vez que tuvimos el corte final, de empezar a hacerlo circular por una serie de festivales, de aplicar a festivales, porque bueno, como dice Laura, la idea, y esto es, ahí no hablamos solo por nosotras dos, sino que hablamos también por los usuarios, digamos, por los protagonistas, que son nuestros compañeros en este equipo. Y digamos que estas historias merecen ser contadas. Después puede gustar más, puede gustar menos. Eso, la verdad que es importante en un punto, pero porque el gusto lleva a que se comunique, ¿no? O a que se traslade boca en boca. Eso es muy importante. No le quito la importancia, pero sí que la necesidad de que estas historias en primera persona sean contadas y que además son historias que, digamos, donde los protagonistas, los sujetos han podido hacer algo con su malestar de manera creativa, más allá de lo artístico, con su vida, y eso es una metáfora para todos los que estamos en el mundo. Entonces, que el impacto que sea seleccionado en los festivales, visto por miradas que no es que están previamente sensibilizados con la salud mental, tal vez sí, tal vez no, pero que el criterio es cinematográfico, para nosotros es importante, porque quiere decir que le enganchamos, al menos para alguna parte del mundo audiovisual, con algo del lenguaje que va a permitir que esto viaje y se vea y la gente lo vea, y mediante esa entradita por el arte, estas cuestiones de la salud mental o de las subjetividades de la época y cómo quedan las subjetividades arrasadas en esta época dentro de lo que se llama el manicomio, pero dentro de lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Sí. Entonces, creo que, no sé, es como un impacto de decir, bueno, wow, hay alguien que les pareció, gente extraña que no nos conoce, le pareció que esto era digno de, bueno, tener una chance en un festival o en un congreso, o, bueno, en una pantalla. Bien. Salgamos un poquitito de los fuegos internos. Cuénteme un poco qué es el Cisne del Arte. Es un patito. Es un patito que no era patito. Bueno,
como dice como Juan Carlos, uno de los usuarios, cada uno tiene su propio, es autor de su propio cisne del arte. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Para mí es un dispositivo que produce un colectivo, ¿no? Que hace que exista un colectivo, pero me gusta llamarlo dispositivo porque tiene una pata en el Hospital Alejandro Korn, en este momento en el servicio de rehabilitación, pero muchos años ha funcionado en el marco de un centro comunitario de salud mental, la Casa de Prealta, que quedó reflejada como nombre y cierta modalidad que tenía en la película de trabajo, y por eso es un dispositivo, una oferta que tiene salud pública, se podría decir, pero luego soportado por artistas, estudiantes, usuarios y algunos trabajadores, con su deseo y con una cierta relación con lo artístico y lo creativo. Entonces, por eso también es un colectivo. Entonces, bueno, digamos, se podría decir que está destinado a usuarios del Hospital Alejandro Korn o que se atienden en algún dispositivo de salud mental pública. Pero en realidad es un colectivo donde se puede acercar quien se sienta convocado por algo de lo que se hace y va teniendo también sus distintas formas según estas personas que voluntariamente, solidariamente y que también encuentran un lugar ahí, entiendo, le van dando forma, ¿no? Entonces los talleres van cambiando, los proyectos van cambiando según eso, los intereses de todos los que formamos parte. Bien. ¿Algo para agregar? Ella dio su visión. No, sí, coincido con esa visión. Sí, hay como muchas maneras de participar. Lo lindo es encontrarse ahí que capaz que nos da una descripción identitaria común y singular a la vez porque nos encontramos, digamos, eso, en el deseo de crear. Obviamente con particularidades, como tiene todo colectivo y grupo que en general, ¿no? Pero sí coincido con esa mención. Y ahora volviendo a los fuegos internos, ¿cuándo y dónde se puede ver? Bueno, Tenemos la agenda. La agenda. Vamos a ver. Este 7 de noviembre tenemos una presentación en un congreso internacional de salud mental, que el eje o la temática que va a abordar es justamente abordajes inclusivos. Y bueno, vamos a hacer una función invitados como actividad artística ahí. Es un congreso muy importante donde hay personas de muchos lugares del mundo, trabajadores, usuarios, artistas, y así que estamos como orgullosos y expectantes de poder mostrar ahí también la película. Es en Buenos Aires, es para inscriptos al congreso, vale la pena estar inscripto porque hay un panorama muy grande de saberes que se comparten en ese congreso y estamos muy agradecidos de haber sido invitados a pasarla el 7 de noviembre en el Hotel Panamericano. Después las funciones más, proyecciones así más de cine, vamos a estar estrenando también en La Plata en el festival, en el FESAL, que esa proyección es el miércoles 27 a las 20 horas en el Cine Select. Vamos a estar con la proyección. Después el 28, pegadito, hay otra proyección en el Ecoselect también acá de La Plata. Así que si no pueden ir a una, pueden ir a la otra. Otra, y va a estar una semana como mínimo. Así que va a estar interesante. Y después el 12 de diciembre, que cae el jueves, todavía no tenemos el horario confirmado, pero vamos a estar en el Gaumont en Buenos Aires. Ese es otro de los estrenos. Sí. O sea, un fin 2019 a full. Prendida a fuego. Prendido a fuego. Ya dijimos dónde y cuándo. Ahora, ¿por qué las personas que por ahí no tienen nada que ver con el ambiente de la salud mental, que están viendo charlas destacadas, ¿por qué tienen que ir a ver los fuegos internos? Y justamente un poco retomando lo que decía Lau, son historias que valen la pena ser escuchadas, ser vistas.
más allá de el interés particular o no que se pueda tener con el campo de la salud mental, justamente creo que la película ayuda a sensibilizar que es una realidad, digamos, que no es lejana lo que está pasando. Y funciona un poco como metáfora de la vida. A mí me resulta muy inspirador la historia que cuenta Los Fuegos Internos. Sí, y bueno, un gancho podría ser, la sociedad en algún punto los ha bautizado con la palabra de locos, y estos locos tienen algo para decirnos y lo dicen con arte concreto, porque hicieron un documental, lo escribieron y lo actuaron y tomaron decisiones en el montaje. Se animaron a contar historias propias y a su vez pensaron en nosotros. Yo ahí me pongo al lado de la sociedad, digamos, ellos son parte de la sociedad, pero bueno, para poder explicarme, se dirigen a nosotros de una muy buena manera y nos tuvieron en cuenta en este sentido. Que la película, como muchos de los logros de nuestra vida, tenga la oscuridad de las historias, digamos, de vida con sus zonas oscuras, pero que tenga luz también. Porque lo que queremos es que la gente nos conozca nuestra situación y que sepa que se puede salir adelante. Bien, hermoso gancho. A mí por lo menos me convencieron. Voy a estar ahí. En Instagram, Los Fuegos Internos, para aquellas personas que quieran seguirlos en Instagram, y ahí van a ir subiendo bien las fechas, Sí, horarios. y también en todo. Facebook, Sí. también Los Fuegos Y Internos. también en Facebook. Bárbaro. Así que bueno, Bueno. Laura y Laura, no me queda nada más que agradecerles por el tiempo. Hermosa propuesta, digna de verla. Uno vio el avance en YouTube y dan ganas de verla, después de haber escuchado cómo se hizo y lo que se plasmó, muchas más todavía. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Ustedes. Y bueno, El será... interés. No, por favor. Será hasta la próxima charla destacada y espero les hayan gustado y lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Gracias. Gracias.